La mayor generosidad y la posible sinceridad posible. ¿Ya? Sí, hoy el tema de este café es la sinceridad. Y por los que vienen por primera vez, el formato es que yo hable unos 2, 3, 5, 4 minutos para empezar y para abrir la conversación sobre el tema. Donc ya veréis que se irá tratando de la sinceridad social, de la sinceridad filosófica, de la sinceridad política, a veces de la sinceridad poética. Pero yo, como de habitual, lo que intentaré presentar es la sinceridad desde lo que entendemos en psicoanálisis del concepto. Esto no significa que hablaremos solo del entendimiento psicoanalítico, pero mi presentación siempre coge este enfoque y después el debate pues coge el camino que el café le da a coger. Y este concepto es muy difícil, ya lo veréis, a abarcar, básicamente por su relación con el lenguaje, con el tiempo, con la memoria, con el vínculo a uno mismo y con el vínculo a los otros. Yo dejaré en un primer momento de lado la sinceridad hacia el otro, que entiendo más como esta acción que consiste a decir al otro lo que me parece que le gustaría oír, o que puede escuchar o puede entender con la máxima honestidad, pero que se acerca para mí más a algo de confesión. Yo lo que quiero empezar para abrir este café es hablar de la sinceridad de uno mismo, con uno mismo. La sinceridad que consiste, que preocupa a él que quiere entender algo de lo que le está pasando, de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo. ¿Cómo es esta sinceridad? Es esta sinceridad, por supuesto, que interesa el enfoque psicoanalítico, porque es en este ejercicio tan difícil, este esfuerzo sostenido para saber quién soy en verdad, que hace de la sinceridad, y no he encontrado mejor manera de definirla, como una caza. Es como estar en una caza sutil en el mundo interno que solo atrapa silencios, porque nada es más imprevisible para uno que uno mismo. El ser sincero siempre se cree más sincero que lo que es, en verdad, porque se cree como se ve y omite todo lo malo que no puede ver. Ser sincero con uno mismo es aceptarme con todos mis pensamientos, mis sentimientos, mis fantasías. Es aceptar que nada es imposible en mí, lo que me gusta como lo que odio, lo que me es peligroso como lo que me es infame. Por esto este ejercicio resulta siempre una búsqueda sin parar de los pequeños resquicios, de las pequeñas cobardías, de los pequeños aislos negros en mí, que no me permite acceder a lo que soy en realidad, a este ser que me hace único y original, sabiendo siempre que la luz de mi sinceridad está guiada por un otro yo
que sabe más de mí que yo mismo. Hay en este ejercicio de sinceridad un encuentro con lo que a veces llamamos el inconsciente, pero que es algo más sutil que esto. Es la intuición de mi autonomía, es la intuición de mi ser, es el entendimiento de mi historia que me va guiando hacia unos islitos de mí que si no los encuentro, no me encuentro. Por eso en este ejercicio lo que nos ayuda de verdad son los actos fallidos, los lapsuses. No sé si el vocabulario de lapsus es esas lapsus. Los sueños. Es que si no nos interesamos a lo que nos escapa, no llegamos a lo que somos. Qué sorpresa nos fue la sinceridad de un Dominique Strauss-Kahn o de una reina Leticia. ¿Cómo podíamos imaginar su realidad sin los actos fallidos de su sinceridad? Es el cuerpo que participa a conocernos, a conocer el otro de una manera siempre sutil y sorprendente. ¿Cómo es este yo que me hace ser sincero sin que yo lo decida? Y a ver cómo lo pensamos juntos hoy, con la mayoría sinceridad posible. Muchas gracias.